Para Estados Unidos y el mundo, el Ministerio Internacional Fuego de Dios presenta su programa Fuego de Dios con el pastor Yamal Salem. Yo lo declaro en el nombre de Jesús mis pecados. Yo seré con ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Zacarías 2:5. Bienvenidos. Manda el fuego. Cuando durante casi 5 o 6 años yo estuve sumergido en las drogas, yo llegué a ser adicto a la cocaína. Toda la gente sabía que yo era un drogadicto. Algunos decían que yo me iba a morir. Algunos decían que para mí ya no había esperanza. Algunos decían que a ver qué es lo que me iba a pasar. Pero un día Jesús vino. ¿Por qué vino Jesús a mi vida? Porque una mujer murió creyendo a Dios. Una madre creyó que Dios me iba a tocar. Ella estaba muriendo y aún en su agonía, mi madre en pocas palabras me dijo: hijo, Jesús te va a liberar y Jesús te va a levantar. Que su hogar restaurado. Usted puede ver a sus hijos levantados. Y usted puede ver el poder de Dios en la vida de su familia. Amén. Ministerio Internacional Fuego de Dios. Primera de Corintios, libro de Primera de Corintios, Dios está aquí, amén. Capítulo 2, verso 1 al 5. Cuando lo tenga, diga amén. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostraciones del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Diga conmigo, sino en el poder de Dios. Dígalo otra vez, sino en el poder de Dios. Puede tomar asiento. Antes de venir aquí, Dios me daba una palabra y Dios, el Espíritu Santo de Dios me decía estas frases. El Evangelio, escuche bien, el Evangelio es poder de Dios. Y el Evangelio no es Evangelio si no hay poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Y si no es el Evangelio poder de Dios, entonces no es Evangelio. El apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Cuando yo escuchaba a la hermana Emma, a la madre del pastor Jacob, hablar y lo que ella decía, y realmente, hermanos, si hay algo que hoy en día la iglesia necesita, es el poder de Dios. Pero no son las paredes las que necesitan el poder de Dios, somos nosotros. Diga al que está a su lado: tú necesitas el poder de Dios. Tú necesitas el poder de Dios. En cierta ocasión un hombre dijo, cuando en Polonia estaba quizás en su momento más grande el comunismo, este hombre declaró diciendo las siguientes palabras: en Polonia el comunismo corre una carrera, y tanto el Evangelio
Y este hombre decía esta frase, estas palabras. Y decía, ¿quién iba a triunfar? ¿El comunismo o el evangelio? Y este hombre declaró diciendo, el que llega a triunfar es aquel que encienda su mensaje con fuego. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de fuego? Dios es un Dios de fuego. Dios es un Dios de fuego. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y nos vamos ahí al libro de los Hechos, nosotros encontramos a una iglesia primitiva esperando una promesa, esperando lo que Jesús les había dicho. Y Pablo fue alcanzado con esa promesa. Dice el libro de Hechos, y vamos a ir al libro de Hechos, al capítulo 1. Hechos capítulo 1. En el verso 6 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús les da una promesa a los discípulos y a la iglesia y les dice que no se fueran de Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que ellos recibieran la promesa. Hasta que ellos recibieran el poder. Diga conmigo, hasta que ellos recibieran la promesa, hasta que ellos recibieran ¿qué? El poder. Esa promesa que Jesús le estaba hablando a la iglesia primitiva hace 2000 años atrás, era la promesa de el poder de Dios manifestándose en hombres comunes y corrientes. Y Jesús les dice, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa. Cuando nosotros, y una de las cosas que me llamó la atención de la hermana que decía, y es una realidad, cuando uno recibe tantas llamadas de tanta gente necesitada, y la mayor parte de la gente que llama son creyentes, son personas que ya conocen a Jesús. Pero la pregunta es, ¿por qué hay creyentes debilitados? ¿Por qué hay creyentes que no caminan en victoria? ¿Por qué hay creyentes que entran a una y a lo más salir de esa situación difícil, entran a otra? Y se desaniman y se desmotivan. Y la razón es porque hay falta de poder. Y no poder humano, no habilidad humana, sino que hay falta del poder de Dios. Y Jesús sabía que Él no podía enviar a su iglesia, Él no podía enviar a sus hijos al campo de la batalla desarmados. La iglesia tenía que tener al Espíritu Santo, tenía que tener el poder de Dios en su vida. Y la Escritura nos habla aquí en el libro de Hechos, capítulo 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Jesús les dijo, ustedes van a recibir el poder de Dios. Ustedes no solamente van a ser testigos en Jerusalén, ustedes no solamente van a ser testigos en Samaria, ustedes no solamente van a ser testigos en Judea, sino que la iglesia será testigo hasta lo último de la tierra. Y cuando Jesús les da esta promesa y les dice, en pocas palabras, tú no solamente vas a ser testigo en tu casa, tú no solamente vas a ser testigo en tu colonia, en tu barrio, tú no vas a ser testigo en el condado donde tú vives, en la ciudad donde vives, en la nación donde vives, sino que vas a ser testigo en las naciones y vas a ser testigo hasta lo último de la tierra. Esa era una promesa que Jesús le estaba dando a la iglesia, y esa promesa es para usted y esa promesa es para mí. Yo recuerdo hace unos par de años atrás, quizás unos 23 años atrás, yo escuchaba hablar acerca del Espíritu Santo. Yo escuchaba hablar
acerca del derramamiento, acerca de esa profecía que profetizó el profeta Joel en el capítulo 2 del verso 28, cuando hablaba acerca de un derramamiento del Espíritu Santo sobre los jóvenes, sobre los ancianos, sobre los siervos, sobre las siervas. Y yo escuchaba esas palabras y yo dentro de mi corazón yo le empecé a decir al Señor, yo quiero eso, yo quiero ese poder, yo quiero esa presencia del Espíritu Santo. Yo no quiero ser un creyente mediocre, yo no quiero ser un creyente más, yo no quiero ser alguien más del grupo, yo quiero marcar una diferencia, yo quiero ser testigo, como dice aquí Hechos capítulo 1. Y yo comenzaba a escuchar esas enseñanzas, esas ministraciones por medio de hombres y mujeres de Dios que llegaban a la iglesia a ministrar. Y yo, cuando estos hombres venían y decían, ¿cuántos quieren recibir esa promesa del Espíritu Santo de Dios?, yo era el primero que levantaba la mano. Y en 2 ocasiones yo recuerdo que yo pasé al altar, y cuando estos hombres comenzaban a imponer las manos, la gente comenzaba a hablar en otras lenguas. Yo miraba al que estaba a mi lado y estaba pero encendido con el fuego del Espíritu Santo. Y yo recuerdo que en una de esas ocasiones yo me arrodillé ahí en el altar, y arrodillado ahí en el altar, en ese momento cuando yo sentía que venía esa presencia del Espíritu Santo de Dios sobre mi vida, esa evidencia de hablar en otras lenguas, ahí en el altar levantaba yo mis manos, y ahí en el altar, yo no sé cómo, y yo no sé de dónde, pero yo sabía de dónde venía, eso sí. Se me venía una avispa, oiga bien, a picarme la mano en el altar, y me desenfocaba completamente y me tenía que parar e irme para atrás. Una avispa en el altar picándome la mano. En otra ocasión recuerdo yo que nuevamente Dios comienza a hablar acerca que la iglesia necesita el poder del Espíritu Santo de Dios para marcar la diferencia en estos tiempos. Y recuerdo que pasé nuevamente al altar para ser ministrado y recibir esa promesa del Espíritu Santo. Y recuerdo que en esa ocasión pasé, y cuando pasé al altar levanté mis manos, y apenas levanté mis manos me comenzó una alergia en todo mi cuerpo. Y yo dije, Señor, solo esto me faltaba. Y mire, una picazón que me empezó por todos lados y para atrás otra vez. Y yo le decía, Señor, yo quiero el bautismo del Espíritu Santo. Una de las cosas que Juan el Bautista dijo, tras de mí viene uno más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego. Hablaba de un bautismo de fuego. Y Juan el Bautista bautizaba en aguas, pero Juan el Bautista era el que preparó el camino del Señor. Pero Juan el Bautista comenzó a decir, tras de mí viene uno más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y yo recuerdo que exactamente en esa etapa, en ese tiempo, unas semanas más adelante, yo pasé al altar. Y ahí en el altar había terminado el servicio y yo le decía, Señor, yo quiero el Espíritu Santo. Yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo. Y yo recuerdo en esa ocasión que cuando yo le comencé a decir al Señor, estaba la fundadora de lo que era la misión cuadrangular para toda Centroamérica. Era una anciana, era una americana. En aquel tiempo esa mujer tenía casi 65 años de edad. Y hasta el día de hoy, que ya creo que anda por los 80, 90 años, todavía sigue dándole guerra al diablo. Y aquella mujer vino y se acercó a mí y impuso sus manos. Y cuando ella puso sus manos sobre mi cabeza, yo en ese momento comencé a hablar en otras lenguas y comencé a llorar. Y comenzó el Señor a llenarme con su presencia. Y en ese momento yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Pero Juan el Bautista dijo, Él los bautizará en Espíritu Santo y en el fuego. Y yo comencé a hacer todo lo que Dios ponía en mi corazón, a predicar. Había una pasión en mi corazón y todo. Pero en cierta etapa de mi vida me descuidé. Y cuando uno se descuida espiritualmente y comienza a poner sus ojos en otras cosas, en las cosas de este mundo, en las añadiduras, buscando cómo solucionar los problemas, descuidas tu vida espiritual. Y cuando tú descuidas tu vida espiritual,
entonces te comienzas a enfriar, ya no quieres ir a la iglesia, ya no quieres orar, ya no quieres leer la palabra, ya no quieres hacer nada para el Señor y el diablo te comienza a enredar. Y eso comenzó a suceder conmigo, el diablo me comenzó a enredar. Yo le compartí en mi testimonio y llegó hasta el punto que yo quedé sumergido en las drogas. Llegué a ser adicto a la cocaína. La gente pensaba que yo iba a morir. La gente pensaba que para mí ya no había esperanza. Pero mi mamá, ella seguía orando. Y ella me decía, hijo, usted es un predicador, usted es un hombre de Dios. Y Dios tiene un llamado para su vida. Y Dios va a terminar y va a perfeccionar ese llamado. Y aunque a mí me vengan a decir que usted anda perdido, que usted es un drogadicto, para mí, usted es el hombre de Dios. Y mi madre seguía orando, mi madre seguía clamando. Y en ese tiempo, mi madre pasó a la presencia del Señor. Esa etapa para mí fue una de las etapas más difíciles, cuando el Señor se llevó a mi madre, porque en ese momento cuando el Señor se llevó a mi madre, yo estaba sumergido. Y mi madre estaba en cuidados intensivos. Y mi madre clínicamente no me podía escuchar, clínicamente ella no me podía oír. Clínicamente ella estaba en coma. Pero yo entré a esa habitación, a esa sala, estaba con aparatos y yo me acerqué a su oído y yo le dije, madre, yo soy su hijo mayor, Yamal. Y yo solamente quiero decirle, mamá, que voy a regresar a esa senda. Voy a regresar al camino del Señor y voy a hacer lo que el Señor quiere que yo sea, ese predicador, ese hombre de Dios. Cuando yo dije esas palabras en su oído, mi madre comenzó a llorar. Los médicos no sabían cómo ella me estaba escuchando, pero mi madre comenzó a levantar sus dos manos así y comenzó a llorar. Y en pocas palabras mi madre me estaba diciendo en ese momento, ¿sabes qué, hijo? Dios te va a levantar. Dios te va a liberar. 6 meses más adelante, un 25 de diciembre, a las 8